Esta noche arrancamos con la vida llamativa y la carrera dolorosamente específica de un hombre cuyas ambiciones venían con trampa. Antes de acomodarte, dale me gusta y suscríbete solo si de verdad te gusta lo que hago. Y cuéntame en los comentarios desde dónde me ves y qué hora es allí. Ahora baja las luces, si puedes enciende un ventilador para ese zumbido de fondo y entremos juntos en el viaje. Naces en una aldea polvorienta lo bastante lejos de Pekín como para que los mapas duden en marcarla. Un sitio donde las gallinas caminan libres. Los viejos regañan a las nubes y la fortuna de tu familia cabe en un cuenco, 2 palillos y una sospecha compartida de la alegría. Tu padre es campesino, tu madre también, con más regaños y menos descansos. Eres el tercer hijo, la versión dinástica de una llanta de repuesto, necesaria en teoría y olvidada hasta que llega el desastre. Nadie te pone nombre al principio porque eso cuesta. Te llaman tercero chico y parece cariñoso hasta que recuerdas que tus hermanos son primer buey y segundo cerdo. No es una casa de poetas. La vida es simple. Persigues patos, comes arroz cuando hay y aprendes pronto que el mundo no gira en torno a ti, ni al confort, ni a la privacidad. Tu casa es una choza de una sola habitación, llena de parientes, y de ese zumbido constante llamado decepción doméstica. Nadie habla de sueños, sino del clima y del precio de la col. En la aldea hay un erudito, una cabra y unas 20 habladurías a la vez. Una cuenta la historia de un lugar lejano llamado la Ciudad Prohibida. Un palacio tan grande que tiene clima propio y está lleno de oro, secretos y gente que jamás ha sembrado. Te lo cuentan mientras masticas un tallo de mijo crudo e intentas imaginar cómo se ve un techo de tejas amarillas. Llega el año de la sequía. Los cultivos se encogen, el río se amarga y tu padre empieza a mirarte como un mercader mira el género que no rota. Eres lo bastante fuerte para cargar agua, pero demasiado joven para discutir. Entonces aparece el hombre. Tiene aire de funcionario, zapatos blandos, manos blandas y promete darte un futuro. Tus padres sonríen con cortesía. Tú no entiendes el trato, solo que te incluye a ti, tus pantalones y un viaje largo hacia algo enorme. Crees que te mandan a estudiar. Técnicamente sí. Estás a punto de aprender que nacer siendo nadie fue el acto de apertura y que el plato fuerte te costará todo lo que hay de la cintura para abajo. Empieza con un cuenco de arroz o con su ausencia. En casa no han comido bien en semanas. Tu madre muele bellotas en una papilla dudosa y tu padre fija la vista en un parche de tierra seca como si pudiera obligarlo a volverse oro. La aldea murmura la palabra hambre y en ese pánico silencioso la familia revisa inventario. No hay ganado, no hay tierras, no hay joyas, pero estás tú. Un tercer hijo es lujo en tiempos duros. Primer buey heredará la asada. Segundo cerdo ya está prometido con la hija del vecino. Una chica feroz de codos firmes y grito de cabra. Tú has demostrado talento para cargar agua y no hacer preguntas. Combinación peligrosa cuando tus padres hablan en susurros por la noche. Una mañana, el hombre vuelve. Ya lo viste una vez. Grulla burocrática en túnicas. Sonrisa presumida. Manos delicadas con los callos de la tinta. Trae monedas. No muchas. Las suficientes para ser insultantes si no se entregaran a cambio de ti. Piensas que irás a estudiar. Tal vez a un monasterio. Tal vez esta sea la gran curva de la pobreza a la fortuna, como en esas funciones de títeres donde el menor se vuelve héroe. Tu madre te abraza más fuerte y más tiempo. Tu padre evita tus ojos. No te venden a la esclavitud. Técnicamente sería vergonzoso. Te colocan en servicio. Una oportunidad. El tipo de acto parental desinteresado por el que la gente llorará en tu funeral si es que alguien recuerda tu nombre. Sales de la aldea con una bolsa pequeña, un nudo en la garganta y la esperanza tenue de que quizá no sea tan malo. Irás a la capital, muros altos, ropas elegantes, vida nueva.
Nadie te habla del cuchillo. Nadie menciona que no se trata solo de trabajo, sino de transformación. La clase de transformación con sangre, burocracia y una vida de silencio agudo. A medida que se aleja la aldea, se va tu infancia. Ya no eres un niño. Eres una inversión. Imaginabas otra charla al llegar la pubertad. Un tío viejo escupiéndole al suelo y murmurando algo confuso sobre mujeres, licor y no confiar en cabras. En cambio, la charla real llega con un hombre serio de ropas oficiales y un pergamino con demasiados sellos rojos. En la capital, la ciudad prohibida palpita a lo lejos como una alucinación dorada. Pero todavía no. Antes te destinan a un sitio de espera que es parte orfanato, parte barraca y parte sala de ansiedad. Los otros chicos están igual de callados, igual de confundidos y igual de no listos. Entonces llega el explicador. Es un eunuco de mediana edad con voz tan alta que asusta a los pájaros y un gesto tallado para siempre. Camina como quien ha vivido cosas que preferiría no recordar. Muchachos, dice, han sido elegidos para una vida de servicio. Casi suena agradable. Serán purificados. Y cae la nube. No hay diagramas ni metáforas suaves, solo hechos recitados con la frialdad de un recaudador. Dicen que el procedimiento es necesario, por su seguridad y por la estabilidad del imperio. Dicen que el harén del emperador es sagrado y que los hombres con equipo entusiasta son un riesgo. Uno se desmaya, otro corre hasta el patio, antes de que dos guardias le recuerden con suavidad firme que esto no es una democracia. Intentas escuchar, pero los oídos zumban cuando oyes extirpación completa. Se menciona un frasco, y eso es peor. Tendrás que guardar el contenido como recuerdo maldito o pisapapeles desafortunado. La charla termina con un recordatorio solemne. Este es el inicio de un camino noble. Te cortarán, te limpiarán y te enviarán a servir al hombre más poderoso de China. Todo mientras el cuerpo te vuelve químicamente incapaz de disfrutar los pequeños privilegios de palacio. Al salir en silencio entiendes que no era la charla que esperabas. No programan la operación. Sucede. Un momento masticas un bollo duro. Al siguiente dicen tu nombre. Y dos asistentes te llevan a un cuarto que huele a vinagre. Miedo y ambición mal colocada. La sala está impecable. Primera bandera roja. Una mesa baja, una palangana, trapos y un hombre que parece llevar haciendo esto desde la dinastía Tang. Es el cirujano, aunque nadie lo llama así. No se presenta ni pregunta cómo estás. Asiente una sola vez, como carnicero examinando un cerdo decepcionante. Luego, el té. Te dan una infusión amarga que, dicen, calma el espíritu. Hace lo contrario. Tu espíritu despierta y camina las paredes de tu cráneo. Lo siguiente es borroso por el shock y porque tu cerebro tiene la sensatez de irse un momento. Hay mordaza de tela, compresa tibia y luego el instante, un corte, un tirón, una ausencia. No gritas. Gritar gasta energía y te hace ver poco sofisticado. Respiras por la nariz y aferras la mesa como si fuera la última tabla de un junco que se hunde. Acaba en minutos y resuena para siempre. Te entregan un frasco de cerámica envuelto con cuidado. Nadie explica qué hacer. Te dicen que lo guardes. Algunos lo entierran, otros rezan. Unos pocos lo arrojan al río y no vuelven a hablar del tema. Lo miras y te preguntas cómo algo tan pequeño puede ser el peaje para entrar al palacio. La recuperación es peor. Pasas días de lado. Nada de comidas divertidas, como si la papilla lo fuera. Los eunucos mayores cuentan chistes sin gracia y relatos que huelen a invención. Finge sonreír porque fruncir cansa. Al final, el dolor baja y logras ponerte en pie. Pero algo cambió. No solo el cuerpo. Pagaste el peaje, cruzaste la puerta. Ya no eres el chico de provincias. Eres un eunuco en formación. Te han cortado, te han cauterizado y oficialmente entras al club más exclusivo y menos envidiado del imperio.
la Academia de Eunucos. No es una escuela al uso. No hay maestros alegres ni fotos de grupo. Hay pergaminos, reglas y hombres con el gesto de quien desayuna deber y decepción desde hace 20 años. Tus compañeros, todos niños en etapas distintas del trauma, se mueven como fantasmas en práctica. Nadie sonríe. Nadie bromea. A veces alguien pide a su madre. Nadie responde. Tu primera lección es el silencio. Aprendes cuándo hablar, casi nunca, cómo inclinarte con precisión y dónde mantener la mirada. Abajo, siempre abajo. En Palacio no toleran errores, y menos de quienes ya no son hombres según la letra de la norma. Tu utilidad depende de volverte invisible hasta que te necesiten. Luego viene caminar. Resulta que has caminado mal toda la vida. Hay una clase entera para moverte con gracia por la ciudad prohibida. Ni demasiado rápido ni demasiado lento. Y jamás con zapatos que chirríen. El maestro de caminar es un eunuco mínimo con paso de nube y calidez de auditoría. Te enseñan a leer y escribir bien. La caligrafía no es solo trazo bonito. Es prueba de que eres lo bastante refinado para manejar documentos sin empezar una guerra por accidente. Después llega la etiqueta. Reverencia a nobles. Reverencia a superiores. Reverencia a otros eunucos. Tanta reverencia que conversas desde la cintura. Te advierten que nunca mires directo al emperador o a la emperatriz, salvo orden. Si te sorprenden mirando a una concubina, tal vez te reasignen a letrinas. No hay graduación con ceremonia. No hay diploma. Un día el instructor dice: estás listo con el entusiasmo de quien anuncia una cosecha de coles y tu nombre entra a la lista de aptos para cruzar las puertas rojas. Se abren los portones y ya no estás en China, sino en los pulmones del dragón. La ciudad prohibida no es un palacio. Es un laberinto de paredes lacadas rojas, techos dorados, patios que fabrican su propio clima y salones tan callados que escuchas evaporarse tu autoestima. Pisas el umbral y te encoges. Dumpling en banquete imperial. No hay bienvenida ni mentor con placa y orientación amable. Solo tu encargado, un eunuco mayor con personalidad de tetera crítica que murmura: sigue, no sigues. Corres detrás. El primer patio es tan grande que podrías montar una rebelión y aún quedaría sitio para el té. Trota que te atrapas, rezando para que nadie note que tus zapatos chirrían apenas. Te advirtieron que chirriar es el sonido del fracaso. A tu paso se cruzan pinturas vivas en seda, concubinas deslizándose, eruditos que cuchichean sobre arroz, guardias que te miran como si ya hubieras roto algo caro. Y llega tu primera orden: quitar el polvo del salón de la gloria literaria. Parece fácil hasta que descubres que el polvo incluye escamas de pan de oro, plumas de paloma y el juicio silencioso de 10 generaciones. Te dan una brocha, te piden no estornudar y te dejan frente a un suelo tan brillante que refleja con crueldad tu corte de eunuco. A mitad del trabajo pasa un noble. Te congelas. No inclinarte podría mandarte a vaciar vasinillas. Inclinarte mal también. Ejecutas una reverencia que esperas sutil y elegante. No te mira, vives otra hora. El almuerzo es un cuenco de congee tibio y un platito de encurtidos misteriosos. Comes rápido. No hay tiempo para digerir cuando la etiqueta te respira en la nuca. Al atardecer te duelen las piernas. Llevas la espalda en una inclinación cortés permanente y tu columna obedece la orden de doblarse. Pero sobreviviste al día 1, sin arrestos, sin errores, sin chirridos. Ya estás dentro, y el palacio de susurros, seda y secretos empieza a notar que existes. En la ciudad prohibida, todo y todos tienen rango. Eunucos, concubinas, funcionarios, hasta los patos del estanque imperial. Ellos no se inmutan. Tú sí, porque estás a punto de aprender tu lugar en el orden y no es alto. Tu rango inicial equivale a novato, que quizá aún llora por la noche.
Eres inferior a cualquiera, incluso al eunuco que habla con pájaros y a veces olvida dónde vive. Él tiene antigüedad. La jerarquía no está escrita en ningún muro. Se respira como moho. Pronto notas que el de túnica más brillante recibe el primer cuenco de congee. El de las zapatillas bordadas controla entradas a algo vital, como la cámara de la emperatriz. Los que caminan sin prisa, peligrosos. Evita su mirada. Entre los eunucos también hay escalones por departamentos. Lavandería, nivel bajo y permanentemente húmedo. Cocina, un poco mejor. Huelen a grasa de pato y tienen acceso a sobras. Los archiveros, respetados aunque aburridos. La élite real es la del interior de la corte. Los que sirven al emperador de forma directa, le susurran al oído y llevan en la cara una leve y eterna incomodidad con el mundo. Tú no estás ahí. Te asignan a labores de cámara. Forma educada de decir, barrer, traer y no preguntar. Te entregan una escoba, una llave de bronce y una advertencia firme sobre no tocar nada que parezca imperial, categoría que por desgracia incluye casi todo. Aún sin ciertas partes, conservas el impulso de destacar. Bajas la cabeza, hablas solo cuando te llaman y saludas con tanta frecuencia que tu espina dorsal abre expediente. A veces llegan rumores. Un eunuco ascendido a los aposentos del emperador, otro reasignado al gran eunuco, o peor, exiliado a las caballerizas tras derramar sopa sobre la seda de un noble. Y aún así persistes. Sobrevives la primera semana sin escándalos. Memorizas las caras de tus superiores, los pasillos que conviene tomar para evitar ojos innecesarios y la medida exacta de arrepentimiento que debe llevar tu reverencia. Tu rango es bajo, pero aprendes. Y en la ciudad prohibida la información, incluso para quienes quedaron intacto adyacentes, es poder. Llega el momento. Te convocan a servir en presencia del Hijo del Cielo. Es la cima de tu oficio y la cercanía más arriesgada al poder absoluto desde que a un emperador romano le presentaron un caballo. Te despiertas antes del amanecer y te preparas como para una batalla. Un pelo fuera de sitio, una tos mal situada, un estornudo al tiempo equivocado, y quizá termines en los chiqueros imperiales, un destino que incluso los cerdos consideran humillante. Servir al emperador es la coreografía de la invisibilidad. No hablas, no parpadeas ruidoso, no exhalas con opinión. Te deslizas detrás como sombra respetuosa que adivina necesidades que no puede confirmar. Tarea de hoy, verter té. Fácil, piensas, hasta recordar que las tazas son porcelana más delgada que el remordimiento y que las hojas se miden con ceremonia de boda. La temperatura del agua debe ser exacta, no muy caliente o ofendes su equilibrio vital, no muy fría o perturbará su armonía y quizá su digestión. Levantas la tetera, respiras, viertes, sin salpicaduras ni gotas. Lo logras, estás por aplaudirte por dentro cuando el emperador mueve una ceja. Te congelas con la tetera al aire. ¿Qué significa? El té muy amargo, muy débil. Vio tu reflejo en la taza y lo halló perturbador. Sin decir nada, sorbe, sin reacción. Señal buena, tal vez. Te retiras caminando hacia atrás con la gracia de quien repasa cada micromovimiento buscando traición. Al quedar fuera, sueltas el aire por primera vez en 10 minutos. Servir al Hijo del Cielo exige equilibrio de grulla, silencio de hoja cayendo y control de vejiga de monje en tormenta. Ya no eres persona. Eres presencia o mejor, ausencia. Pero no estornudaste. Y eso aquí equivale a triunfo. Uno de los tantos contrasentidos de ser eunuco es este. Eres invisible y estás en todas partes. No debes existir en la sala, pero rellenas tazas, ajustas faroles y finges no notar que Dama Flor de Ciruelo solloza sobre una carta rota mientras Dama Osmanthus sonríe tras un abanico. Te vuelves fluido en dialecto de silencios, miradas,
suspiros, el modo mínimo en que alguien se acomoda a una horquilla cuando miente. Sabes más de la vida interior de concubinas, príncipes y primos imperiales de lo que quisieras, no por curiosidad, sino porque el chisme suena más fuerte que cualquier decreto. Lo de las almohadas no es tuyo. Estás tan lejos de privilegios nocturnos como un gallo en festín vegetariano, pero te toca limpiar los restos del drama, literal y emocional. Triángulos, traiciones, sustos de embarazo con peso político, competencias de poesía disfrazadas de cortejo. No te involucra, pero eres quien quema poemas después. A veces te apostan detrás de una cortina, abanicando al emperador y su consorte. Mantienes baja la mirada, abiertas las orejas y fija la expresión de planta ornamental. No te rías ni por dentro. Un eunuco se carcajeó una vez en un recital amoroso y ahora atiende estanques muy lejos, aún riendo. Quizá algunos usan secretos como arma, venden información hacia arriba a cambio de ascenso o inmunidad. Es un juego peligroso. El susurro equivocado en el oído equivocado, y terminas reasignado, investigado o cayendo por escaleras que nadie recuerda haber construido. Tu trabajo es saber todo y mostrar nada. Fantasma con llaves, sirviente con butaca en la ópera más delicada del mundo, escrita en seda y sellada en jade. Mientras otros arden de pasión y poder, tú pules el candelabro e intentas no imaginar qué habría sido nacer en otra vida con todas las piezas. El té está caliente. El chisme, más. Sigues vivo. Cuenta como victoria. Ya viste cosas, escuchaste cosas y limpiaste cosas que nunca deben entrar a las crónicas. Conoces quién se acuesta con quién, qué concubina se desmaya por costumbre, qué primo imperial escribe poemas para sí mismo y los pierde en pasillos. Con ese saber viene poder, no del tipo espada en mano y trono temblando. El tuyo usa guante de terciopelo, es la ceja a tiempo, el susurro que gira cabezas, el mensaje olvidado con intención. Te conviertes en el murmullo entre murmullos. Sabes que té toma el emperador cuando está ansioso. ¿Qué funcionario teme a los pájaros? ¿Dónde está en verdad el alfiler favorito de la emperatriz? Y no se perdió, pero sigue siendo eunuco. Así que no empuñas poder como príncipe. Soplas como corriente casi imperceptible que cambia el aire de una sala. Necesitan algo. Conoces al de cocina cuyo primo trabaja en archivos. Discreción. Conoces a la doncella que adora la poesía prohibida. Enterrar un escándalo. Sabes cómo extraviar un expediente 6 meses. Eres útil y por eso peligroso. Desarrollas la habilidad clave. Negación plausible. Nunca dices de forma directa. Insinúas con elegancia. Te vuelves maestro de sorprenderte de tu propia lucidez. No afirmas ministro Wang. Desconocía que su sobrino se ve con dama fragancia a medianoche cerca del pabellón de peonías, y qué casualidad encontrar este pañuelo bordado. La información ahora fluye hacia ti. Te buscan no por tu físico sino por tu don de saber. Eres el aparato más valioso de la corte, como tetera, pero llena de secretos. Caminas suave, te inclinas mucho y sonríes humilde. Nadie te cruza, no porque seas ruidoso, sino porque no necesitas serlo. Te volviste imprescindible y en palacio eso vale más que un título, una espada o la sonrisa de una concubina. Supervivencia política versión eunuco. Regla 1. Nunca parezcas el más listo en la sala, aunque lo seas, sobre todo si lo eres. Nada manda a un eunuco al inventario de letrinas más rápido que humillar a un gran secretario. Regla 2. Luce leal, no útil. A los leales los promueven, a los útiles los culpan. Camina la cuerda floja del justo colaborador con un toque de no me da para tramar en la cara. Regla 3. Domina el arte de caminar despacio. Políticamente. Nueva política en borrador. Tómate tiempo al revisar. Rumores al aire. Espera 3 días antes de haberlos oído. La prisa mata.
el entusiasmo también. La iniciativa, ni hablar. Regla 4. Adula con estrategia. Un elogio a la juventud eterna de la emperatriz rinde frutos si no bañas el dumpling en manteca. Aquí, los halagos esconden filos. Regla 5. Rota alianzas como cultivos. Permanecer pegado a una facción quema cuando cae. Cambiar demasiado te vuelve veleta. Lo ideal es que todos confíen y a ninguno pertenezcas. No traicionas. Redistribuyes lealtades. Y sobre todo mantén el rostro calmo, las orejas abiertas y los pensamientos enterrados más hondo que el tesoro imperial. Sin muecas, sin suspiros, sin gestos que parezcan pensamiento. Tu lema: sirvo. Subtexto: al que quede en pie. Fallar en política trae reasignación, deshonra o destierro. Acertar significa quedarte donde estás, cobrando favores en silencio y tal vez cambiando el color de la túnica la próxima temporada. No buscas ganar, buscas no perder. El palacio olvida a sus ganadores pero sepulta a sus perdedores en silencio administrativo. Así que con sonrisa neutra saludas al ministro y ofreces té como si te fuera la vida. Porque te va. No hace falta testosterona para trepar. Hace falta tiempo, sutileza y la capacidad de servir té sin interrumpir conversaciones traicioneras. Tu ascenso comienza en voz baja. Primero te encargan el inventario de seda. Dicen que es pequeño, pero la emperatriz nota si sus túnicas llegan con olor a dumplings. Lo arreglas. De pronto recuerda tu nombre o mejor, recuerda que eres el de los pies silenciosos. Luego te confían la rotación de abanicos ceremoniales. Tampoco brilla en la lista, pero aquel ángulo equivocado en la luna de otoño casi provoca incidente diplomático. Evitas desastres con precisión militar. La fama viaja. Con el tiempo te llaman a gestionar el estudio personal del emperador, sala de pergaminos, secretos y alguna concubina olvidada dormida bajo la mesa de caligrafía. Ordenas todo con discreción y aprendes más. De pronto, dejas de ser el eunuco de la tos cortés. Eres maestro de ropas, o guardián de llaves, o supervisor del pulido del sello imperial. El título importa menos que el acceso. Ahora tocas hilos que atan el palacio. Ministros te asienten en pasillos. Concubinas te pasan notas. Sirvientes enderezan la espalda al verte, como si la postura importara después de la castración. Pero la percepción lo es todo. Trepaste la escalera grasienta sin sudar, sobre todo porque sudar en seda es delito social punible con armario con escoba. A mayor altura, aire más fino y cuchillos más afilados. Desarrollas instintos nuevos, como detectar mango envenenado o identificar sarcasmo en orden real. Llegaste a la capa de influencia verdadera, esa zona de sombra bajo el trono del dragón, y no alzaste la voz, ni la mano, ni hijos. Sobrevives en palacio no por correr delante, sino por no ser el que se queda atrás, y por suerte otros caen, de forma gloriosa y muy pública. Empieza con rumores, documento perdido, queja de concubina, poema leído con demasiada política. De pronto el ministro Chen se toma un tiempo para reflexionar sobre sus errores, frase que significa no lo ven desde el martes. Aprende señales, sonrisas laqueadas que se apagan, guardias donde no los hay. El paso del eunuco que ayer tenía poder y hoy lleva incienso y evita miradas. Observas desde la sombra mientras otros tropiezan con su ambición. Los ruidosos caen primero, los que confunden una risa del emperador con inmunidad. Los poetas siguen. La metáfora encanta hasta que suena a sedición. Luego vienen los eunucos, colegas confiables hoy, encargados de posilgas mañana. Basta un asentir mal leído o una nota interceptada. A uno lo bajaron porque tosió cuando el emperador estornudaba. Tiempo sospechoso. Dominas la ausencia estratégica. Si suben tonos, estás revisando té. Si estalla escándalo, buscas pergaminos. Nunca te ríes demasiado,
ni frunces mucho. Emociones podadas como tu futuro lo estuvo. Cuando tu rival cae, ese eunuco del ceñidor demasiado apretado que citaba a Confucio como si lo hubiera escrito, no sonríes. Das el pésame con sinceridad. Luego preguntas en silencio quién hereda sus tareas y qué puerta dejaron mal cerrada. Aquí, cada caída deja vacío. Y mientras el poder odia el vacío, tú lo amas. Sobre todo si trae aposento con ventana y zapatillas de ceremonia mejoradas. No los empujaste, solo resististe. Y cuando otro funcionario sale bajo revisión, sorbes té, asientes y finges no ver al guardia cambiando placas de nombre. No se trata de ser inocente, se trata de ser poco interesante, por ahora. Tras décadas de saludos perfectos, tés impecables y 3 golpes de estado parados con una ceja, llegas al jefe final del eunutismo, el retiro, o su teoría. No hay reloj de oro, no hay discurso, no hay abrazos. Con suerte, una mañana te dicen ya no requieren tus servicios, premio y amenaza a la vez. Los pocos que llegan vivos a esa orilla son museo de a quien no contrariar. Unos parten a templos, túnicas con olor a incienso y secretos. Otros se retiran a villas discretas, pagadas con favores imposibles de rastrear. Algunos, los realmente paranoicos, se quedan flotando como sombras opinantes en cenas de corte, sonriendo como deudores invisibles. Tú eliges lo prudente. Aseguras un pequeño terreno lejos de la capital, lo bastante para que los rumores no lleguen, lo bastante cerca para enterarte cuando muere alguien importante. Ya no necesitas jugar, solo escucharlo jugar. El retiro no es paraíso. Te despiertas al alba por costumbre. Corriges la postura de tu criado. Te irrita quien sirve té en sentido horario. Es memoria muscular con trauma. Llamémosle síndrome imperial. La ironía es que tras sacrificarlo todo, familia, identidad, anatomía, tu premio es la paz, no alegría, no fama, solo ausencia de amenaza. Nadie intenta envenenar tus fideos, nadie maquina tras cortinas, nadie confunde tu silencio con subversión. Aunque algunas noches extrañas la tensión, el chisme, y cómo un asentir a tiempo podía mover una dinastía. Te sientas bajo el ciruelo, el té sigue caliente, sigues callado, y piensas en el eunuco nuevo allá. Seguro suda, seguro usa mal la rotación de abanicos. Te sale una mueca, no por crueldad, por graduación. Sobreviviste a la política, aquí eso te corona. Casi, en la gran historia de las dinastías, los emperadores se tallan en piedra. Los generales cantan en ópera. Las concubinas flotan en biombos y los eunucos. Somos hebras suaves cosidas a la seda del palacio, ocultas y esenciales, olvidadas por nombre pero no por efecto. No tuviste hijos, no debías, pero formaste a 3 generaciones de cortesanos. Entrenaste a incontables servidores para evitar salpicaduras escandalosas y evitaste una guerra civil sugiriendo una siesta. Cuenta, tu legado no está en retratos reservados para gente con testículos. Está en cada pergamino archivado, cada secreto enterrado bajo etiqueta, cada crisis disuelta con una mano y una ceja. Eso hizo ondas. Años después, un oficial menor publica un tratado sobre gestión palaciega. Éxito total. Agradece a un consejero misterioso cuya sabiduría fue el silencio. Eras tú. No preguntarán. Dejas tu villa a un monasterio. Construyen un jardín tranquilo en tu honor. Nada grandioso. Un banco de piedra bajo un ciruelo y una máxima tan vaga que los eruditos discuten siglos. Tu nombre desaparece del registro. Pero los sistemas que tejiste, las redes que tendiste y el arte de sobrevivir al poder sin blandirlo, permanecen. Unos susurran tu nombre cuando los problemas se resuelven con demasiada eficiencia. Otros juran que nunca exististe. Leyenda inventada por aprendices ansiosos para explicar por qué nadie se atreve a reordenar el armario del sello. Como sea,
Lo hiciste, tallaste influencia con silencio. Ascendiste sin fuerza y fuiste indispensable siendo ignorado. Obra maestra de presencia por ausencia. En tus últimos años, sorbiendo té de jazmín bajo el viejo ciruelo, recuerdas el dolor, la política y los secretos, y sueltas una risa breve. Nada mal para alguien al que todos daban por desvanecido en la seda. La historia quizá no grite tu nombre, pero repite tus pasos en cada corredor pulido y en cada consejo susurrado. Y aquí, eso es inmortalidad. Entra a un castillo medieval y notarás que el silencio no es su estado natural. Tras los muros gruesos y a la luz temblorosa de antorchas, el sonido se cultiva como un jardín. Es herramienta de poder, exhibición de riqueza y antídoto contra el frío de la piedra. Quienes tejen ese tapiz sonoro son los juglares, músicos viajeros que no son simple fondo musical, sino portadores de historias que cosen reinos lejanos con baladas y refranes. Un juglar puede cantar la gesta de un caballero que jamás pisó ese salón o deslizar, envuelto en melodía, el rumor de un noble cuya fama corre delante de él. Sus instrumentos varían: el laúd de cuerdas dulces, el arpa de presencia serena, el tambor retumbando como corazón en la nave del gran salón. Cuando esos sonidos chocan y se mezclan, la cámara se vuelve teatro donde memoria e imaginación comparten mesa. El juglar no es solo entretenimiento, es custodio de narrativas en un mundo donde pocos leen. Las canciones preservan linajes, victorias y traiciones. Los nobles dependen de ellos para inmortalizar triunfos en verso, mientras el pueblo recoge migas de historia en los estribillos. Oír tu apellido en boca de un trovador es tallar tu nombre en la madera cultural del tiempo. Carecer de canciones borrado silencioso. Para señores y damas, contratar juglares en un banquete o celebración no es capricho, es gesto político. La música prueba que hay abundancia para sostener el arte, que el señor es culto y que su nombre merece eco. Un castillo sin juglares es corona sin joyas, funcional pero sin brillo. Cuando la mesa gime bajo carnes asadas y las copas rebosan vino especiado, los juglares marcan el pulso de la alegría. Sus letras elevan ánimos, aflojan tensiones o lanzan crítica ligera, todo bajo el manto protector de la canción. Al elevarse la música entre vigas, parece que hasta la piedra respira y late. Si los juglares prestan voz a la memoria, el bufón pone el pulso de la risa. Hoy lo imaginamos como payaso de gorro con cascabeles, pero su papel era más arriesgado y poderoso. No era simple alivio cómico, era el raro habitante con licencia para burlar al poder. En una sociedad de jerarquía rígida, donde una palabra mal puesta cuesta la vida, el bufón podía parodiar a su señor, señalar sus defectos y hasta sugerir verdades incómodas. Su humor funciona como válvula de presión en un ambiente cargado de política y ambición. Esa libertad, claro, venía con filo. Un chiste torpe o demasiado certero podía costar latigazos o algo peor. Los astutos caminan la cuerda floja, disfrazando verdades dentro del juego, la adivinanza y el absurdo. En su palabra, el señor a veces encuentra un espejo áspero, y mientras el salón truena en carcajadas, el señor debe sonreír también, aunque la verdad le arda. El bufón rara vez se limita a bromear. Canta, recita, hace malabares, practica acrobacias o suelta comentario político envuelto en disparate. Es comentarista social con licencia cómica. Su broma entretiene y a la vez critica. Para la gente del castillo, es querido y temido. Convierte un banquete serio en espectáculo de risas y susurra sátiras sobre nobles que se creen intocables. En una sala pensada para el orden, el bufón introduce un caos delicioso que mantiene a todos un poco más honestos. Los cascabeles no adornan, advierten. En un mundo de rango y ritual, a veces la verdad viaja mejor en traje de locura. Cuando la música y la burla llenan el salón, la tierra misma tiembla en los torneos.
Nada simboliza tanto el cruce entre entretenimiento y prestigio como la lid caballeresca. No son juegos casuales, son dramas de poder montados para impresionar aliados, intimidar rivales y deslumbrar multitudes. El torneo es deporte, teatro y ensayo de guerra. La joya es la justa. 2 caballeros sobre grandes corceles se embisten con lanzas en alto, buscando quebrar madera contra escudo o yelmo. Estalla el estruendo, crujen astillas, ruge la gente y un hombre puede acabar en el barro. Para la nobleza, exhibición de destreza marcial. Para el público, espectáculo crudo, pelea con estructura y símbolos. Mas, la justa es un fragmento, están las melés, choques de grupos donde decenas se enfrentan en caos controlado que a veces roza el peligro real. Las heridas abundan y la muerte ronda, y esa amenaza añade drama. Ver al campeón del Señor alzar la visera victorioso es ver el honor defendido a la vista de todos. La pompa lo envuelve todo, pendones ondean en torres, trompetas anuncian desafíos y damas entregan favores, cintas o pañuelos que el caballero ata al yelmo o a la lanza. Esos tokens perfuman la violencia con romance. Para quien hospeda, el torneo es propaganda. Demuestra riqueza, pues solo los poderosos costean tanto aparato. Demuestra poder, porque acuden caballeros de lejos a batirse bajo su mirada. Demuestra refinamiento, porque convierte la brutalidad en rito coreografiado. Y sirve además, mantiene hábil al caballero en tiempos de paz, entrenando reflejos, manejo de caballo y armas frente a público que aclama. Al terminar la jornada, entre lanzas rotas y armaduras abolladas, queda más que golpes. Quedan alianzas más fuertes y un lugar afianzado en la escala del prestigio. Cuando el metal calla, los ojos suben al cielo con la cetrería. No es simple caza, es arte, símbolo de rango y demostración de dominio armonioso sobre naturaleza. Un halcón, azor o gerifalte, en un guante enguantado no es solo compañero, es credencial social. Costumbre estricta dicta quién vuela qué. Emperadores con águilas, reyes con grandes halcones, nobles con aves de caza selectas y rangos menores con cernícalos. Equivocarte de ave es escándalo. Error de etiqueta tan grave como portar el blasón ajeno. El halconero, siervo muy valorado, dirige un entrenamiento delicado, acaricia la paciencia, forja obediencia al silbido, el retorno al puño, la caída en picado con precisión letal, ver el ave doblar alas, caer como flecha y abatir faisán o liebre es espectáculo de gracia y violencia. La cetrería también es cortejo, diplomacia y ceremonia. Damas sostienen aves con guantes enjollados. Un halcón regalado sella alianzas o declara favor. Hasta la poesía amorosa se alimenta de ese vínculo, comparando el anhelo del ave por su amo con el del amante por su amada. Las salidas a campo son corte itinerante, señores y señoras a caballo, aves en la mano, séquito detrás y a veces trompetas en la partida. El regreso triunfal termina en mesa, con historias del lance contadas entre brindis. En un mundo de guerra y rudeza, la cetrería ofrece visión de elegancia. Enseña que en lo feroz de la naturaleza, el castillo impone orden. Cuando el halcón retorna al puño, no entrega solo presa, devuelve prestigio. Si la cetrería anima el aire, el banquete llena estómago y sentidos. Comer en el gran salón no es solo alimentarse, es representación donde comida, música y rito tejen teatro de poder. Sentarse a la mesa es entrar a una escena donde cada bocado, cada gesto y cada sonido refuerzan jerarquías. Imagina mesas largas que crujen bajo jabalí asado, venado y cisnes enteros presentados con plumaje reensamblado. Panes hacen de plato y absorben salsas. Velas brincan sobre copas de plata llenas de vino especiado o hidromiel. En la mesa alta, alzada en tarima, se sienta la familia del Señor.
símbolo vivo de jerarquía. Abajo, según el rango, se acomodan los demás. Estar más cerca del Señor no es casualidad, es mensaje. El entretenimiento acompaña por capas. Juglares cantan entre platos, danzantes, acróbatas o animales adiestrados aparecen entre servicios. En ocasiones hay maravillas, pájaros que vuelan desde una tarta, esculturas de azúcar en forma de castillo o guisos teñidos de colores sorprendentes para asombrar la vista tanto como el paladar. La comida es espectáculo en sí. Especias de Oriente, frutas raras y vinos importados se muestran con orgullo, prueba de riqueza y conexiones. Incluso se lucen técnicas, como presentar pavo real con plumas reinsertadas tras el asado, arte que brilla al marchar la fuente. Los invitados no solo comen, reciben recordatorio de que el anfitrión convoca abundancia en un mundo donde el hambre siempre acecha. El banquete también suena. Se brindan toques, el bufón interrumpe con chanza entre servicios y se cierran tratos políticos o arreglos matrimoniales rompiendo pan. Para forasteros es exceso. Para la casa es escenario donde se renuevan lealtades, se impresiona al enemigo y se sellan vínculos. Cuando cae el último trago y el salón queda pesado de humo y especias, el festín cumplió. Los invitados salen con el vientre lleno, música en la cabeza y la imagen reforzada de la magnificencia del Señor. El castillo no vive solo de música, risa y mesa. También acoge drama y fasto. Sin novela impresa ni pantallas, el teatro es historia viva desplegada ante nobles y pueblo, en el gran salón o en el patio. Los temas rara vez son casuales. Muchas obras toman relatos de la Biblia o cuentos morales. Vuelven la escena, lección y devoción. El público mira la caída de Adán y Eva, parábolas o alegorías donde virtud y vicio pelean por el alma. Bajo la solemnidad, un hecho. El Señor usa estas piezas para mostrar piedad y traer cultura a sus muros. El castillo es fortaleza y catedral de performance. No todo es sacro. Hay farsas profanas llenas de picardía, comerciantes codiciosos, maridos celosos y aldeanos incautos en ridículo. Romances cortesanos dramatizan caballeros y doncellas. Compañías viajeras aportan máscaras, vestuario y golpes de humor. Como los juglares llevan canto, los actores llevan risa e historias. Hilando Europa con relatos compartidos, la pompa se estira en procesiones, desfiles y cuadros simbólicos. Un rey huésped puede ser recibido por figuras alegóricas. Doncella que encarna la paz, caballero que representa la justicia, necio que simboliza la fortuna. Cada figura recita o actúa, agregando capas de significado a la política del recibimiento. Es hipnosis para la audiencia. Para el pueblo, acceso raro al brillo. Para la nobleza, confirmación de un mundo ordenado y dorado de sentido. Para el Señor, oportunidad de narrar su gobierno como cultura, prudencia y grandeza. Aquí, espectáculo y propaganda se funden. Una alegoría puede advertir o halagar sin nombrar. Reír o asombrarse es absorber el mensaje. Cuando se apagan antorchas y se despejan mesas, el castillo late en música y danza. Son la sangre de las veladas, uniendo nobles en exhibiciones de elegancia y orden. No es el desorden del torneo ni la anarquía feliz del bufón. Es coreografía donde la alegría obedece reglas y está cargada de significado. Los músicos, a menudo en la galería, tocan laúdes, rabeles, flautas o chirimías, y las melodías caen como seda desde arriba. Nada suena al azar. Cada instrumento señala refinamiento. Un señor con buenos músicos demuestra riqueza y gusto. Para los invitados, la música abre juego social. Alianzas se susurran en pausas, coqueteos se camuflan en charla cortés y rivalidades se afilan detrás de sonrisas. El baile trae símbolos, abundan líneas y círculos donde el grupo se mueve al unísono. Más tarde se extienden pasos complejos como la basa danza,
que exige equilibrio, gracia y conciencia del compañero. Para la nobleza, bailar es disciplina y coordinación, reflejo corporal del orden que los rige. Tropezar no solo avergüenza, delata falta de refinamiento. Damas y señores muestran trajes y joyas, y el movimiento convierte el salón en tapiz vivo. Hay baile como cortejo, espacio para que pretendientes muestren encanto sin romper códigos estrictos. Una mirada sostenida, un paso cercano, una palabra al girar, todo cargado de significado. En fiestas especiales, siervos, soldados y aldeanos pueden sumarse a danzas sencillas, desdibujando por un instante las líneas de rango, aunque la sombra del Señor jamás desaparece. Incluso en juego, el baile afirma unidad bajo su autoridad. En el castillo, la música y la danza nunca son ocio vacío. Son ceremonia de gracia donde la risa y el movimiento ocultan la conciencia constante de rango, reputación y poder. Cada paso entretiene y declara. El entretenimiento del castillo no se limita a salones o patios. Más allá del fasto y los banquetes, los señores y damas llenan los días con caza, juegos y pasatiempos que combinan descanso con exhibición de destreza y estatus. Aunque parezcan ocio, están entretejidos con el tejido del poder. La caza es la corona del ocio noble. Salir al alba entre ladridos de sabuesos y cuernos que retumban en el bosque es ritual de dominio, no solo sobre bestias, también sobre tierras. El derecho de caza está muy vigilado, marca el privilegio noble y separa al señor del campesino, para quien cazar en bosques ajenos puede significar castigo severo. No es simple deporte, es práctica de guerra. Manejar caballos, coordinar con compañeros y dominar arco o lanza pule habilidades marciales bajo disfraz de juego. La cacería exitosa termina con ceremonia, el botín presentado en triunfo y de regreso en el castillo, festín y relatos junto al fuego. Dentro de los muros, el ocio toma forma más tranquila. Los juegos de mesa como el ajedrez fascinan a la nobleza. Mover peones, caballos y reinas sobre el tablero no es solo estrategia, es metáfora. Cada pieza atada a su rol refleja la jerarquía medieval. Ganar es para quien domina el equilibrio del poder. El backgammon, los dados o juegos de cartas también animan los inviernos, a menudo con apuestas que condimentan el resultado. Contar cuentos es otro pasatiempo. Los nobles se reúnen a escuchar romances artúricos o epopeyas de Troya narradas en voz alta bajo luz de vela. Son escape y también propaganda de virtudes caballerescas, amor y lealtad que los señores quieren en su corte, aunque la realidad rara vez coincida. Las damas también tienen diversiones: bordado, música, poesía o cetrería junto a los hombres. Aunque parezcan más domésticas, funcionan como despliegues de refinamiento. La destreza de una dama con laúd o aguja suma joya a la corona familiar. Desde rugidos de la caza hasta silencios de un jaque mate, el ocio noble nunca es distracción vacía. Cada acto reafirma rango, pule habilidad o encarna ideales. Incluso jugando, el castillo es escenario donde cada gesto proclama poder. Aunque mucho del entretenimiento sirve a nobles y sus huéspedes, los mayores espectáculos son los festivales, cuando el castillo abre puertas y se convierte en corazón palpitante de la comarca. Es cuando los muros dejan de significar defensa y se vuelven símbolo de alegría y unidad cuidadosamente escenificada. Los festivales siguen el ritmo del año: Pascua, Navidad, cosecha o Santos. En esas fechas, el gran salón rebosa de comida y bebida. Los músicos llenan el aire y los danzantes hacen retumbar el patio. Juglares cantan epopeyas heroicas mientras bufones arrancan carcajadas que atraviesan la noche. Por un instante, la jerarquía se suaviza. Algunos campesinos entran a presenciar el festejo, aunque sin olvidar su lugar.
Uno de los espectáculos más deslumbrantes es el desfile de máscaras y disfraces. Nobles aparecen como dioses, virtudes o héroes legendarios en carrozas ornamentadas. Estas procesiones mezclan diversión y propaganda. Si un señor se muestra como Marte, dios de la guerra, o como la justicia misma, el mensaje es claro: no solo ofrece alegría, afirma su autoridad envuelta en seda y símbolos. A menudo se integran torneos con caballeros desfilando armados, fanfarrias de trompetas y estandartes que vuelven el patio en tapiz viviente de colores. Exhibiciones de cetrería, simulacros de batalla y danzas completan el asombro para todos los sentidos. Más tarde, en siglos siguientes, los fuegos artificiales y espectáculos de antorchas pintan el cielo de luces. También la religión está presente. Procesiones a la capilla, misas solemnes y bendiciones dan al festejo legitimidad espiritual. El mensaje es sutil y poderoso. El Señor no solo es magnífico, su dominio es divino. Para el pueblo, los festivales son vistazo raro a un mundo vedado. Para la nobleza, oportunidad de reafirmar la jerarquía bajo velo de alegría. Y para el castillo, medio de convertir piedra fría en escenario de calidez, asegurando que su fama resuene más allá de sus muros. El entretenimiento en el castillo nunca es solo distracción. Es teatro diseñado para encantar, impresionar y recordar a todos que bajo la pompa late el poder. En el otoño de 1095, un papa francés llamado Urbano II habló ante una multitud en la ciudad de Clermont. Su voz retumbó con fuego. Declaró que el Santo Sepulcro en Jerusalén, el lugar más sagrado de la cristiandad, estaba bajo dominio musulmán y que era deber de los cristianos recuperarlo. Prometió la mayor recompensa, el perdón de los pecados y la salvación eterna. Lo que vino superó sus cálculos. Sus palabras corrieron como chispa por Europa, no solo entre caballeros, también entre campesinos, artesanos, monjes, viudas e incluso niños. No presentó su llamado como campaña para ricos, sino como peregrinación abierta a todos. Los cronistas dicen que la multitud rugió con un grito: Deus vult, Dios lo quiere. Ese clamor se volvió el grito de la primera cruzada. Para muchos, no era solo un llamado a la guerra. Era lavar culpas, buscar aventura o hallar sentido divino en una era de hambre y disturbios. Los señores vieron oportunidad de tierras y riqueza. Los pobres vieron salida a su miseria. Familias debatieron las palabras del Papa junto al fuego, sopesando el peligro de dejarlo todo. En incontables aldeas decidieron que el viaje valía el riesgo y que sus hijos marcharían con ellos a Tierra Santa. El mensaje cruzó fronteras. Corrió por los reinos alemanes, Italia e Inglaterra. Líderes como Raimundo de Tolosa, Godofredo de Bouillon y Bohemundo de Tarento empezaron a preparar ejércitos, pero junto a esos nobles miles de anónimos cosieron cruces en sus túnicas, jurando caminar al este con solo fe, provisiones escasas y determinación. La llamada a la cruz no engendró una sola cruzada, sino varias. Unas organizadas por señores con metas militares claras. Otras, como la desdichada Cruzada Popular, fueron oleadas espontáneas de campesinos y fanáticos. Pero la semilla la plantó Urbano en Clermont. La idea de marchar a Jerusalén con familias enteras nació ahí. La primera cruzada comenzó no en campo de batalla, sino en el eco de un sermón que volvió la energía inquieta de Europa hacia el este. Cuando la cruzada empezó, no fueron solo caballeros ajustando armaduras. Familias enteras partieron, convirtiendo la campaña en migración masiva. Aldeas se vaciaron, herramientas quedaron tiradas y los caminos se llenaron de hombres, mujeres, niños y ancianos, avanzando en columnas harapientas. No eran ejércitos profesionales. Detrás de los caballeros a caballo venían ríos de campesinos con carretas repletas de mantas, utensilios y provisiones toscas.
Bueyes tiraban carros cargados con las pocas posesiones de la familia. Madres caminaban con bebés a la espalda, mientras niños descalzos arreaban cabras o acarreaban agua. Padres ancianos, demasiado frágiles para combatir pero reacios a quedarse, se apoyaban en bastones siguiendo a los suyos. Para ellos no era campaña, era peregrinación de fe y supervivencia. La imagen de caballeros bajo estandartes ondeantes es solo media verdad. La otra mitad son mujeres cocinando junto al camino, curando heridas y manteniendo vivos a los niños en jornadas sin fin. Los propios niños soportaban hambre, cansancio y frío. No eran espectadores, buscaban agua, juntaban leña o guiaban bestias de carga. Así el movimiento cruzado borró la línea entre empresa militar y éxodo comunitario. Pronto chocaron con la dureza del viaje. Faltaba comida y los precios se dispararon. Los comerciantes aprovecharon la ola de peregrinos hambrientos. A veces vendían lo poco que tenían, herramientas, ropa o reliquias por pan. Hambre y sed los acosaban, adelgazando cuerpos sostenidos solo por la convicción de que Jerusalén valía todo. La presencia de familias dio resiliencia, donde caballeros solos tal vez habrían desistido. La compañía de mujeres y niños añadió propósito. Abandonar no sería solo fallar en combate, sería traicionar promesas hechas ante Dios. Europa presenció algo inédito, una peregrinación armada que era también comunidad errante. Esa masa frágil, obstinada y atada por la fe dio a la cruzada su rostro humano. Antes de que los grandes señores partieran, otra oleada ya marchaba. El improvisado movimiento llamado Cruzada Popular. Inspirados por Urbano, miles de campesinos, pequeños propietarios, monjes y mendigos siguieron a predicadores carismáticos como Pedro el Ermitaño y Walter sin riquezas. A diferencia de los ejércitos nobles, iban mal preparados, mal armados y eran muy vulnerables, pero llevaban igual fervor, incluso más desesperación. Para las familias que se sumaron, el viaje empezó caótico. Sin disciplina, avanzaban sin provisiones suficientes, confiando en la caridad o robando. Pronto surgieron tragedias. Pogromos estallaron en Renania cuando algunos cruzados atacaron comunidades judías, masacrando hombres, mujeres y niños en un intento retorcido de empezar su guerra santa en casa. Imagina los días siguientes a la operación, esa etapa en que el cuerpo aprende un nuevo silencio y la mente se acomoda a un destino sellado por una vasija de cerámica. Los mayores te repiten lo de respirar hondo, caminar erguido, no abusar del té agrio ni de las escaleras. Te enseñan trucos prácticos, cómo ajustar la faja para que la cicatriz no arda, cómo sentarte sin mostrar dolor, cómo dormir de lado para que el amanecer no te encuentre mordiendo el labio. Hay manuales no escritos que solo pasan de boca en boca. Nadie te pregunta si sueñas, pero todos saben que sueñas. Y al amanecer, cuando las campanas internas del palacio marcan el inicio de la jornada, vuelves a vestirte con el uniforme de la quietud y sales a un mundo donde cada paso tiene coreografía. La Academia de Eunucos exige una disciplina que parece obsesión rítmica. Al alba, práctica de andar. A media mañana, caligrafía. Luego, protocolo. Y por la tarde, tareas. La clase de andar no es paseo. Te obligan a que la planta bese el suelo sin decir nada. Que el talón no golpee. Que el ritmo no cante ansiedad. Un paso mal dado se escucha más que un grito en un patio silencioso. La caligrafía igual, detener el trazo donde corresponde, controlar el pulso, domar el nervio que tiembla cuando imaginas que un pergamino mal copiado puede incendiar una frontera. El protocolo remata, una letanía de saludos, inclinaciones y fórmulas que reducen el yo a orquesta de gestos. En esa repetición se templa tu herramienta principal, la capacidad de no llamar la atención. Aprendes a medir distancias, a calcular la altura del sí y el ángulo del no,
a oír sin parecer que oyes, a existir como eco. El primer día dentro de los muros rojos ya lo viviste, pero cada uno que sigue te enseña otra capa. El suelo encandila, los techos dorados te empequeñecen y los patios te hacen creer que la brisa tiene dueños. El encargado que te dijo sigue, vuelve a repetirlo de 1000 modos. A veces es un gesto con la barbilla, a veces apenas un suspiro. No quiere formar discípulos brillantes, quiere piezas silenciosas que nunca chirríen. Y tú aprendes el valor de los detalles. El rastro de polvo que la luz revela en una moldura, la pluma que cae de un palomo y puede delatar un rincón olvidado, la hoja seca que rueda a media tarde y desencadena 2 horas de barrido ritual. Cuando te ordenan limpiar el salón de la gloria literaria, ya sabes que el polvo no es polvo, es memoria convertida en tarea. Y cuando el noble pasa sin mirarte y tú clavas la reverencia perfecta, entiendes que sobrevivir es una secuencia de pruebas minúsculas. Con el tiempo, el té se vuelve tu examen favorito y tu condena diaria. Preparar el agua exacta es ciencia sin laboratorio. Aprendes a leer el hervor por el sonido, a oler el minuto en que las hojas despiertan, a inclinar la tetera con la muñeca en suspenso. Nada de chorros ruidosos ni gotas perdidas que manchen un platillo imperial. Mides el silencio de la sala, el rumor leve de la seda que roza al emperador cuando se acomoda. Y si una ceja tiembla, repasas la jornada como contable que busca una moneda extraviada. Cuando él sorbe sin gesto, te sientes permitir una exhalación. No hay aplausos, no hay sonrisa. Hay un solo privilegio: salir de espaldas con dignidad intacta. Fuera de la sala del té, el palacio habla con idioma de abanicos, peinetas y pisadas. Te vuelves políglota del gesto. Eso no es curiosidad malsana, es supervivencia. Si una dama se ajusta el peinado al escuchar un nombre, significa más que un párrafo. Si un funcionario baja los ojos al pasar cerca de un patio donde cantan ranas, no es timidez, es ruta que conviene memorizar. Algunos cosechan secretos y los venden. Tú aprendes a guardar los tuyos bajo llave doble. Sabes que el mercado de información paga bien al principio y cobra carísimo al final. Tu versión de comercio es otra. Pequeños favores que crean costuras. Le consigues a cocina una nota para archivo. Archivo te consigue un sello para ropería. Ropería te consigue un minuto de acceso a la cámara donde la emperatriz guarda sus telas. Nada espectacular, nada que presuma. Red de hilos finísimos que, juntos, resisten cuchillos. Ese es el contexto donde las reglas de supervivencia se vuelven naturales. No ser el más listo, parecer leal antes que útil, caminar despacio, adular con filo escondido, rotar alianzas sin marear a nadie. La cuerda floja no se cruza una vez, se habita. Tu cara aprende a descansar en neutralidad, que no es indiferencia, es casco. Te fabricas una máscara que no aprieta y tampoco se cae. Y cada vez que la corte ruge por un rumor de poema mal leído, tú te desvaneces a revisar inventario de teteras. La gente cree que la valentía siempre es espada desenvainada. Aquí la valentía es saber cuándo no estar en la foto. De pronto, los encargos, el inventario de seda, que otros juzgan nimio, a ti te revela la fisonomía de la corte. Las telas viajan. ¿Quién viste qué color? ¿Quién exige aroma a tal flor? ¿Quién acepta remiendo? ¿Quién manda bordar a contrarreloj? Eres termómetro con forma de lista. Lo de los abanicos parece broma hasta que recuerdas que un giro mal pensado puede enfriar aquello que no debe enfriarse o hacer volar cenizas donde no conviene. La logística es política con guantes. Y cuando te confían el estudio del emperador, no celebras, tomas nota. Cada estante tiene su historia, cada rollo guarda una frontera, cada piedra de tinta ha visto discusiones que podrían quebrar un reino si un gesto se interpreta al revés. Ordenar ahí es ponerle compás al corazón de la máquina. Los ascensos no se anuncian,
Se sienten. Un guardia que antes te ignoraba, ahora te sostiene la puerta medio segundo más. Un ministro que nunca inclinaba cabeza te dedica una inclinación milimétrica. Una concubina deja pasar una nota precisamente donde sabes que la recogerás tú y no otro. No es que mandes, es que aceptas con seriedad ese raro poder que se ejerce sin levantar la voz. Poder sin firma, poder sin sello. Poder de escoba bien usada y tetera sin goteo. El romance del mando no te pertenece, pero la arquitectura de su mantenimiento, sí. La caída ajena siempre encuentra espectadores y tú te fuerzas a no serlo. Los pasos vacilantes del que ayer era dueño de un pasillo y hoy carga incienso son recordatorio de que nadie está fijo. Aprendes a leer los patrones de tormenta, cómo cambia el rumor cuando un poema ofende, cómo se colocan los guardias si una lista de nombres va a revisarse, cómo huelen las mañanas en que habrá interrogatorio. Desapareces con discreción, te vuelves sombra útil en el lugar menos comprometedor. Y cuando el rival que te citaba máximas cae por su propio exceso de doctrina, te guardas cualquier gesto de triunfo. La compasión no es estrategia, es salvavidas para no convertirte en la persona que se cree a salvo. El retiro es un desenlace que no se cuenta por monedas, se cuenta por respiraciones tranquilas. Te levantas con el sol aunque no tengas que servir a nadie. Afuera de la capital, el aire no juzga. De todas formas corriges cierta curvatura de espalda en un criado, deshaces una bandeja mal equilibrada. Riñes por dentro cuando ves una jarra girar en sentido equivocado. Las costumbres del palacio son tatuajes. El jardín pequeño, el té breve, la sombra del ciruelo. Descubres que la felicidad nunca fue meta ni premio. Fue espacio que se abría cuando no había amenazas. La paz se mide en la ausencia de cuchicheo venenoso y en fideos que nadie intenta arruinar. Alguna tarde, cuando un rumor alcanza tu puerta, sientes la vieja chispa. Te limitas a escuchar sin meter la mano. Has dejado el tablero, pero entiendes su música. Y la risa que te brota no es cinismo, es alivio antiguo. El legado de un eunuco no cuelga en galerías. No hay retratos, hay métodos, pequeñas artes transmitidas sin firma. El consejo oportuno de dejar dormir a un soberano cuando el reino tiembla vale tanto como una proclama. El orden de los estantes, la manera de archivar un documento sensible para que aparezca exactamente cuando el clima político lo permita, el arte de callar a tiempo, la pedagogía de la tetera, la elegancia de saber entrar y salir sin tocar el aire. Esas son herencias invisibles. Algún tratado de palacio te menciona sin nombrarte. Algún jardín te dedica una banca con proverbio nebuloso. Tu nombre se disuelve, tus procedimientos quedan. Con eso basta, porque el eco que te importa no es el del aplauso, es el de paso seguro sobre un pasillo pulido que no delatan a quien los da. Mientras tanto, al otro lado de siglos y geografías, los castillos continúan su teatro de poder. La música de los juglares no es simple adorno, es archivo vivo. Piensa en el viaje de una canción, de salón en salón, acumulando variaciones como un río recoge afluentes. Cada señor quiere oír su gesta pulida, cada dama quiere que su nombre rime con una flor. Los juglares manejan el filo entre elogio y verdad. Si edulcoran demasiado, aburren. Si pinchan de más, arriesgan castigo. Su virtud es calibrar el ánimo de la sala, leer el brillo de los ojos, la tensión en los hombros, la impaciencia del anfitrión. Un arpegio puede aplacar un conflicto. Un estribillo bien repetido puede convertir una cena lenta en celebración. Y cuando abandonan el castillo, llevan consigo chismografía y heráldica, sembrando por el camino reputaciones que crecen o se desteñen. Sin imprenta, la memoria viaja en versos. El bufón, por su parte, sostiene el espejo torcido. No habita la impunidad. Habita la cuerda delgada donde una carcajada salva y otra condena. Lo temen y lo aman porque en la risa encuentran alivio y también aviso. Es el único que puede decir cuidado intentando no decirlo.
En banquetes cargados de significado, su irrupción rompe el hielo de las conversaciones entre facciones rivales. Sus juegos con palabras retratan avaricias y celos que todos conocen y nadie nombra. Su rol no es solo divertir al señor, es despresurizar a la corte. Por eso termina a veces castigado, porque el límite entre verdad, aceptable y afrenta cambia con el humor del día. El bufón que sobrevive domina la geografía emocional del salón como un navegante domina corrientes. Los torneos son el estadio donde la nobleza se cuenta a sí misma lo que quiere creer. El caballero que entra en la liza no solo demuestra vigor, se convierte en emblema ambulante de la casa que lo patrocina. El diseño del blasón, el brillo del arnés, la calidad del caballo, todo comunica. El público quiere choque y gloria, pero también ceremonias que le den forma al caos. El heraldo canta nombres, los jueces revisan lanza y armadura, los trompetistas encuadran el gesto, y entre acto y acto, las damas con sus favores añaden una capa de relato amoroso que suaviza la brutalidad. No hay cámara lenta en la Edad Media, así que el recuerdo se fabrica con palabras, pañuelos y astillas guardadas como trofeos. Al terminar, las heridas cuentan otra historia. La cicatriz es crónica. La destreza ganada en esas justas improvisa un entrenamiento para el día en que la guerra real llegue, como siempre llega. La cetrería enmarca su propia pedagogía del control. El guante protege, pero también declara. El ave obedece, pero no se domestica del todo. Ese hilo entre libertad y disciplina fascina a la corte. Las damas con halcón en el puño participan del mismo relato de dominio elegante que encarna el señor. El halconero, técnico de confianza, encarna el saber práctico que hace posible el espectáculo. Sabe interpretar peso, hambre, viento, cansancio. Sin él, la vanidad se desinfla. Con él, la escena funciona como reloj. Cada salida al campo es una procesión menor. El paisaje se vuelve escenario, la campiña escucha los silbidos que guían el vuelo, y de vuelta en el salón, el relato del lance se convierte en plato y conversación, fusión de caza y banquete, de destreza y abundancia. El festín, gran artificio, condensa jerarquías en madera, carne y luz. La coreografía incluye tiempos, entradas, saludos, brindis. La mesa alta marca el eje del orden. Nadie come cualquier cosa en cualquier momento. El maître medieval, sin llamarse así, coordina una sinfonía de platos y espectáculos. La cocina es fragua, donde el comercio global de especias se traduce en prestigio local. Canela, clavo, pimienta, azafrán, cada grano es un mapa comprimido. Los cocineros no solo alimentan, construyen cuadros fugaces que impactan la retina antes de caer en el gusto. Los sirvientes son bailarines de logística. Los juglares intercalan coplas que puntúan el avance de la noche. El bufón entra y sale con precisión dramática. A veces, una escultura de azúcar ocupa el lugar de un discurso. A veces, una tarta guarda pájaros que elevan un O colectivo que vale más que 1000 monedas. Todo es mensaje, se come y se entiende. El teatro y la pompa toman el relevo cuando el banquete cede su protagonismo. Las representaciones sagradas sirven de catecismo teatral. Virtud y vicio combaten a la vista para recordar que no todo es carne y copa. Al lado, las farsas laicas curan la solemnidad con risas terrenales. Los actores itinerantes traen noticias estéticas, estilos y técnicas de otros señoríos. Un juego de máscaras puede enseñar una lección política sin firmarla. Recibir a un rey con figuras alegóricas es una manera de afirmar un programa de gobierno sin escribirlo. La gente decodifica el gesto aún sin saber leer. El castillo se vuelve imprenta simbólica. En el piso del salón, la danza organiza el deseo. La basa danza enseña a moverse con peso y gracia, a sostener la mirada justa, a respetar la distancia que las normas imponen y el coqueteo desafía. No hay improvisación total.
hay variaciones dentro de una estructura. Así también funciona la política del lugar. En fiestas mayores, la línea entre señores y pueblo se aclara y se difumina a la vez. Invitar a siervos a una ronda sencilla acerca cuerpos sin que cambien las jerarquías. El Señor se muestra cercano, y el pueblo recibe un eco de grandeza. Todos bailan, pero no todos cuentan lo mismo al terminar. Para unos fue cortesía, para otros una historia que narrarán por años. Los pasatiempos diarios cierran el círculo. La caza afirma territorio y habilidad. El ajedrez instruye en la metáfora del poder. Los dados enseñan que la fortuna existe y que conviene no ofenderla. El bordado, la música, la poesía de las damas cimentan un ideal de refinamiento que acompaña, justifica y embellece el dominio. Ninguna de estas prácticas es inocente. Todas componen una partitura donde la autoridad suena como arte. Y cuando el calendario marca festivales, esa partitura se amplifica con toda la comarca invitada a escuchar. El castillo abre, pero no se vacía de su esencia. La hospitalidad también es política. En ese marco estalla la llamada de Urbano II. La escena cambia de palacio, pero la lógica del espectáculo sigue. Un sermón ardiente en Clermont moviliza como una fanfarria, congrega como torneo, promete como banquete. Deus Vult se convierte en estribillo que todos repiten. El marketing espiritual de una empresa que mezcla penitencia con promesa. La noticia cruza fronteras como juglar incansable. Los nombres de los nobles organizadores viajan junto a miles de anónimos que cosen cruces en sus ropas. El gesto de la costura es liturgia doméstica, acto de inscripción en un relato mayor. La respuesta no distingue solo clases, distingue destinos. Para unos, tierra y botín. Para otros, absolución y sentido. Sobre todo, movimiento. Cuando parten, la carretera se vuelve feria trágica. Familias completas marchan, y ese detalle lo cambia todo. El ritmo lo marca el más lento. El hambre reparte su ley sin preguntar blasones. La intemperie iguala. Detrás de los caballeros, la hilera humana. Carros, bueyes, niños que aprenden oficios de camino. La cocina de campaña es fogón precario a la vera de las rutas. La caridad se vuelve moneda rara. Los comerciantes oportunistas engordan. La ética se mide entre el precio del pan y el peso de la fe. A veces la fe pierde el duelo del estómago. A veces resiste, sorprende, se rehace. La presencia de mujeres y niños rehila el tapiz. Cocinan, curan, consuelan, organizan. Los niños aprenden a callar cuando los adultos negocian un paso, a mirar el río y saber dónde el agua es menos traicionera, a cargar un haz de leña sin arrastrar los pies. No son adornos, son miembros de una empresa que, más que campaña, es éxodo. Abandonar ya no sería solo perder una guerra, sería romper un voto, traicionar un relato asumido en comunidad. Ese lazo sostuvo muchas marchas más que la disciplina de un capitán. En paralelo, la cruzada popular demuestra el poder y el peligro del fervor sin estructura. Multitudes siguen a predicadores carismáticos, parten sin logística, esperan milagros, improvisan soluciones al hambre, se equivocan, dañan, hieren a inocentes. Las turbas que asaltan comunidades judías en Renania prueban lo más oscuro del impulso cuando se confunde purificación con violencia ciega. No hay nada heroico ahí. Es pecado, crimen y tragedia. Y deja cicatrices en pueblos que no marchaban a ninguna parte. Mientras, la idea de cruzada ya no es una, es muchas. Y todas nacen de aquel día en que un papa convirtió un sermón en tambor. Al mirar ese viaje como comunidad, puedes percibir cómo la primera cruzada no fue solo una alineación de ejércitos nobles, sino una marcha social forjada por hogares enteros que transformaron la geografía del continente. Las aldeas que se vaciaron dejaron campos sin manos, cosechas sin quien las recogiera,
animales sin quien los guiara. Esa ausencia reordenó economías locales, tensó señoríos y obligó a parientes a reconfigurar trabajos. La cruz cosida en la túnica no era solamente símbolo, era la evidencia de una decisión que reescribía la vida cotidiana. Los caminos, convertidos en ríos de gente, llevaron también lenguas, costumbres y canciones. En las hogueras de la ruta se mezclaron acentos, se compartieron recetas, se intercambiaron remedios, se cantaron estribillos. Esos pequeños intercambios culturales fueron el nervio que sostuvo la moral de grupos heterogéneos que, de otro modo, se habrían disuelto en el primer contratiempo. Detrás de los estandartes, el sonido doméstico del peregrinar, el crujir de carros, el balido de cabras, el llanto y la risa de niños, la tos del anciano, la oración murmurada por la madre. Cuando faltó pan, los adultos recortaron porciones para los menores. Cuando apareció una fuente clara, todas las espaldas se enderezaron. Cuando un pueblo cerró sus puertas, el campamento improvisó un barrio al raso. La fe funcionó como cuerda que ató a desconocidos en una dirección compartida. Y sin embargo, el relato heroico no debe tapar la realidad. Hubo abusos, hubo robos, hubo violencia desatada contra inocentes. Hubo sangre derramada que ninguna indulgencia santifica. Las multitudes que asaltaron comunidades judías creyeron empezar en casa una guerra que ni el propio llamado del Papa había decretado así. No fue cruzada, fue crimen. La memoria de esas ciudades recuerda no el paso de una peregrinación, sino la irrupción de una turba. En ese contraste se ve nítido cómo el mismo impulso puede dar lugar a dos escenas opuestas: la cocina compartida que salva a un niño del hambre y el saqueo que arrasa con familias enteras. Las crónicas hablan de ambos, y cuando los ejércitos organizados de nobles como Raimundo de Tolosa, Godofredo de Bouillon o Bohemundo de Tarento avanzaron con disciplina, con intendencia y con acuerdos diplomáticos, muchas veces se encontraron con el rastro desordenado que había dejado esa cruzada popular. Tuvieron que recomponer rutas, negociar nuevas entradas, calmar ánimos, frenar desmanes. Donde el fervor se derramó, la estructura trató de encauzarlo. Y aún así, la empresa siguió siendo mezcla, con llagas en los pies y salmos en la boca. Si volvemos los ojos al castillo, la manera en que administra entretenimiento y ceremonia ayuda a entender por qué esos lugares funcionaban como centros de gravedad social. Allí se practicaba el arte de convertir fuerza en forma. El torneo disciplinaba la agresividad. La cetrería sublimaba el dominio. El festín traducía riqueza en generosidad performativa. El teatro enmarcaba la doctrina en relato. La danza enseñaba que el deseo necesita reglas para convivir. La caza y los juegos domestican el ocio, lo vuelven útil a la jerarquía. Los festivales abrían las puertas para que la comunidad se sintiera parte, sin confundir papeles. Esa pedagogía del poder, ejercida noche tras noche, fiesta tras fiesta, inculcaba una idea del mundo donde cada cosa ocupaba un sitio, cada gesto un significado, cada sonido una intención. Ahora vuelve al Palacio del Dragón, a los corredores barnizados donde un eunuco organiza con precisión de relojero una rotación de abanicos. El hilo entre ambas escenas es visible, tanto en el castillo europeo como en la corte china. Los rituales son formas de convertir la fragilidad humana en coreografía que sostenga el edificio del poder. El eunuco aprende a no estorbar la respiración del soberano. El maestro de ceremonias del castillo aprende a que el bufón entre justo cuando la tensión alcanza un punto peligroso. En los dos espacios, la gente que no manda aprende a sostener el mundo, a cargarlo con oficio, a bordar la tela que los grandes exhiben. Y aunque sus nombres no aparezcan en mármoles ni tapices, son quienes impiden que una mala tarde arruine un reino. Lo que queda de la vida del eunuco retirado es el testimonio de que sobrevivir al poder sin empuñarlo puede ser una forma de sabiduría.
No dejó herederos, pero dejó hábitos que otros imitan sin darse cuenta. No fundó una escuela, pero dejó un estándar invisible. En los detalles de una casa ordenada, en la manera de servir un té, en la calma con que decide no intervenir donde antes habría corrido, se lee su legado. En los castillos, la tradición funciona igual. Ningún señor inventa desde cero el protocolo del banquete o la estructura de una justa. Heredan formatos, los refinan y los entregan. La continuidad de esos formatos es lo que permite que la gente entienda dónde pararse, cuándo hablar, cómo callar, y cuando todo regresa a la marcha de la cruzada, esa continuidad también aparece. Familias enteras no se lanzaron a la nada, lo hicieron apoyadas en una cultura de peregrinación previa, en rutas que llevaban siglos usándose hacia santuarios, en canciones que marcaban el paso, en oraciones aprendidas de memoria, en la certeza compartida de que la recompensa prometida por el Papa no era solo para reyes y caballeros, sino para cualquiera capaz de coserse una cruz al pecho y empezar a caminar. La gran diferencia residió en la escala, en el volumen humano que saturó caminos y mercados, que elevó precios, que forzó acuerdos, que desató abusos. Hubo virtud y hubo horror, y ambos nacieron de la misma llama, encendida en Clermont, alentada por el hambre de sentido y por el deseo de cambiar la historia con los pies. No hay que olvidar que la épica con la que solemos contar estas cosas, ya sea la vida de un servidor imperial, o el edificio cultural de un castillo, o la llamada a una guerra santa convertida en éxodo, es solo una manera de organizar lo vivido. Detrás de cada relato hay cuerpos que duelen, bocas que comen o no, nombres que se borran y métodos que perduran. El eunuco que sostuvo el peso del palacio con su silencio, el bufón que dijo la verdad con risa, el juglar que guardó una genealogía en un estribillo, el halconero que devolvió un ave al puño, la cocinera que repartió pan en un camino saturado, la madre que apretó contra el pecho a un niño tiritando. Ellos sostienen la continuidad. Son los que vuelven posible que el poder se muestre como espectáculo sin romperse por dentro. Y por eso, cuando termina la música y el polvo se asienta, lo que queda no es la estatua del emperador ni el retrato del señor, sino el eco de pasos sobre piedra, el olor a té bien hecho, el recuerdo de una canción viajera, el hilo de una risa que aflojó tensiones, el vuelo de un halcón que volvió, la mesa larga que se dio bajo el peso de la abundancia, el círculo de baile donde un segundo de contacto significó un universo, el camino que se estiró hacia Jerusalén con más fe que pan. En esa suma de gestos se esconde la verdadera maquinaria de la historia, esa que no se ve hasta que miras de cerca. Y cuando por fin miras, entiendes por qué los nombres se pierden pero las prácticas quedan, por qué los títulos se borran pero las técnicas sobreviven, por qué los grandes se recuerdan en piedra, mientras los que sostuvieron el espectáculo sobreviven en repetición. La inmortalidad a veces es eso, no una voz alta, sino una forma paciente de hacer las cosas que otros continúan sin saber quién la inventó.